Mi muy viejo amigo, el pintor, poeta y novelista Héctor Rojas Erazo, a quien no veía desde hacía mucho tiempo, debió sufrir un estremecimiento de compasión cuando me vio en Madrid abrumado por un tumulto de fotógrafos, periodistas y solicitantes de autógrafos, y se acercó para decirme en voz baja: recuerda que de vez en cuando debes ser amable contigo mismo. En efecto, fiel a mi determinación de complacer todas las demandas sin tomar en cuenta mi propia fatiga, hacía varios meses, quizás varios años, en que no me ofrecía a mí mismo un regalo merecido. De modo que decidí regalarme en la realidad uno de mis sueños más antiguos: conocer Galicia. Alguien a quien le gusta comer no puede pensar en Galicia sin pensar antes que en cualquier otra cosa en los placeres de su cocina. La nostalgia empieza por la comida, dijo el Che Guevara, tal vez añorando los asados astronómicos de su tierra argentina, mientras se hablaba de asuntos de guerra en las noches en la Sierra Maestra. También, para mí, la nostalgia de Galicia había empezado por la comida, antes de que hubiera conocido la tierra. El caso es que mi abuela, en la casa grande de Aracataca, donde conocí mis primeros fantasmas, tenía el exquisito oficio de panadera, y lo practicaba aún cuando ya estaba vieja y a punto de quedarse ciega, hasta que una crecida del río le desbarató el horno y nadie en la casa tuvo ánimos para reconstruirlo. Pero la vocación de la abuela era tan definida que cuando no pudo hacer panes, siguió haciendo jamones. Unos jamones deliciosos que, sin embargo, no nos gustaban a los niños, porque a los niños no les gustan las novedades de los adultos. Pero el sabor de la primera prueba se me quedó grabado para siempre en la memoria del paladar. No volví a encontrarlo jamás en ninguno de los muchos y diversos jamones que comí después, en mis años buenos y en mis años malos, hasta que probé por casualidad, 40 años después en Barcelona, una rebanada inocente de lacón. Todo el alborozo, todas las incertidumbres y toda la soledad de la infancia me volvieron de pronto en ese sabor, que era el inconfundible de los lacones de mi abuela. De aquella experiencia surgió mi interés de descifrar su ascendencia, y buscando la suya encontré la mía, en los verdes frenéticos de mayo hasta el mar, y las lluvias feraces, y los vientos eternos de los campos de Galicia. Solo entonces entendí de dónde había sacado la abuela aquella credulidad que le permitía vivir en un mundo sobrenatural donde todo era posible, donde las explicaciones racionales carecían por completo de validez, y entendí de dónde le venía la pasión de cocinar para alimentar a los forasteros y su costumbre de cantar todo el día. Hay que hacer carne y pescado, porque no se sabe qué le gusta a los que vengan a almorzar, solía decir cuando oía el silbato del tren. Murió muy vieja, ciega, y con el sentido de la realidad trastornado por completo, hasta el punto de que hablaba de sus recuerdos más antiguos como si estuvieran ocurriendo en el instante, y conversaba con los muertos que había conocido vivos en su juventud remota. Les contaba estas cosas a un amigo gallego la semana pasada, en Santiago de Compostela, y él me dijo: entonces tu abuela era gallega, sin ninguna duda, porque estaba loca. En realidad, todos los gallegos que conozco y los que vi ahora sin tiempo para conocerlos, me parecen nacidos bajo el signo de Piscis. No sé de dónde viene la vergüenza de ser turista. A muchos amigos en pleno frenesí turístico les he oído decir que no quieren mezclarse con los turistas, sin darse cuenta de que, aunque no se mezclen, ellos son tan turistas como los otros. Yo, cuando voy a conocer algún lugar sin disponer de mucho tiempo para ir más a fondo, asumo sin pudor mi condición de turista. Me gusta inscribirme en esas excursiones rápidas en las que los guías explican todo lo que se ve por las ventanas del autobús. A la derecha, a la izquierda, señoras y señores, entre otras cosas, porque así sé de una vez todo lo que no hay que ver después, cuando salgo solo a conocer el lugar por mis propios medios. Sin embargo, Santiago de Compostela no da tiempo para tantos pormenores. La ciudad se impone de inmediato, completa y para siempre, como si se hubiera nacido en ella. Siempre he creído, y lo sigo creyendo, que no hay en el mundo una plaza más bella que la de Siena. La única que me ha hecho dudar
es la de Santiago de Compostela, y su equilibrio y su aire juvenil, que no permite pensar en su edad venerable, sino que parece construida el día anterior por alguien que hubiera perdido el sentido del tiempo. Tal vez esta impresión no tenga su origen en la misma plaza, sino en el hecho de estar, como toda la ciudad, hasta en sus últimos rincones, incorporada hasta el alma a la vida cotidiana de hoy. Es una ciudad viva, tomada por una muchedumbre de estudiantes alegres y bulliciosos que no le dan ni una sola tregua para envejecer. En los muros intactos, la vegetación se abre paso por entre las grietas en una lucha implacable por sobrevivir al olvido, y uno se encuentra a cada paso, como la cosa más natural del mundo, con el milagro de las piedras florecidas. Llovió durante 3 días, pero no de un modo inclemente, sino con intempestivos espacios de un sol radiante. Sin embargo, los amigos gallegos no parecían ver esas pausas doradas, sino que a cada instante nos daban excusas por la lluvia. Tal vez ni siquiera ellos eran conscientes de que Galicia, sin lluvia, hubiera sido una desilusión, porque el suyo es un país mítico, mucho más de lo que los propios gallegos se lo imaginan, y en los países míticos nunca sale el sol. Si hubieran venido la semana pasada, habrían encontrado un tiempo estupendo, nos decían, avergonzados. Este tiempo no corresponde a la estación, insistían, sin acordarse de Valle Inclán, de Rosalía de Castro, de los poetas gallegos de siempre, en cuyos libros llueve desde el principio de la creación y sopla un viento interminable, que es tal vez el que siembra ese germen lunático que hace distintos y amorosos a tantos gallegos. Llovía en la ciudad, llovía en los campos intensos, llovía en el paraíso lacustre de la ría de Arosa y en la ría de Vigo y en su puente, llovía en la plaza impávida y casi irreal de Cambados y hasta en la isla de La Toja, donde hay un hotel de otro mundo y otro tiempo que parece esperar a que escampe, a que cese el viento y resplandezca el sol para empezar a vivir. Andábamos por entre esta lluvia como por un estado de gracia, comiendo a puñados los únicos mariscos vivos que quedan en este mundo devastado, comiendo unos pescados que siguen siendo peces en el plato y unas ensaladas que seguían creciendo en la mesa, y sabíamos que todo aquello estaba allí por virtud de la lluvia, que nunca acaba de caer. Hace ahora muchos años, en un restaurante de Barcelona, le oí hablar de la comida de Galicia al escritor Álvaro Cunqueiro, y sus descripciones eran tan deslumbrantes que me parecieron delirios de gallego. Desde que tengo memoria les he oído hablar de Galicia a los gallegos de América, y siempre pensé que sus recuerdos estaban deformados por los espejismos de la nostalgia. Hoy me acuerdo de mis 72 horas en Galicia y me pregunto si todo aquello era verdad, o si es que yo mismo he empezado a ser víctima de los mismos desvaríos de mi abuela. Entre gallegos, ya lo sabemos, nunca se sabe. Esto, evidentemente, no es un cuento, pero mejor que si lo fuera. Y pertenece esta crónica a Gabriel García Márquez y se llama Viendo llover en Galicia.